El presidente de la República fue a la frontera y dejó inaugurado con un Picasso un trecho de cerca de 190 kilómetros de una frontera de cerca de 400 kilómetros. Y francamente, si se quiere, es una obra que debió de haber sido emprendida hace mucho más de 70 u 80 años, y ahora es cuando se está promoviendo la misma. Realmente vamos no a regocijarnos por la misma, sino más bien a, si se quiere, darle un estímulo al gobierno que hoy está ejerciendo el poder en la República Dominicana. ¿Por qué decimos esto? Porque mientras se va a ir construyendo 186, 176 kilómetros de muro fronterizo o verja fronteriza, como usted quiera llamarle, pues vamos a tener más de 200 kilómetros que van a estar desguarnecidos. Lo que va a significar es que los haitianos van a ir penetrando por el lado que no se está construyendo. Digamos que si comenzaron hoy, una semana, hacen 4 o 5 kilómetros, los haitianos tendrían de ahí en adelante más de 370 kilómetros para ellos seguir penetrando hacia la República Dominicana. Los guardias fronterizos no hacen sus labores como lo manda la Constitución, ni sus jefes le ordenan a ellos que respeten la Constitución, porque todo es un burdo de negocio que se tienen durante más de un siglo. Por ejemplo, el artículo 252 de nuestra Constitución dice que las Fuerzas Armadas son los garantes y son los protectores y fiscalizadores de las fronteras. Ahora yo le hago esa pregunta a ustedes. ¿Las Fuerzas Armadas cumplen con ese precepto legal estatuido? Evidentemente que no. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, tenemos aquí al historiador Frank Moya Pons, que es un historiador, miembro de la Academia de la Historia de la República Dominicana, diciendo lo siguiente. Eso lo dijo esta semana. Yo lo guardé para la reflexión de hoy porque me parecieron sumamente interesantes lo que él dijo y sus preocupaciones legítimas. Él dice lo siguiente: estamos frente a un movimiento intelectual e historiográfico desnacionalizador, sustentado en argumentos derivados de una supuesta igualdad racial con el pueblo haitiano. Con esos argumentos intentan hacerles creer a los dominicanos que su color es más importante o decisivo para definir su identidad nacional que las evidentes diferencias culturales, sociales, religiosas, económicas y ecológicas que distinguen prima facie a haitianos de dominicanos. Es muy importante esta reflexión que escribió el historiador, porque no se está hablando de igualdad con relación a que si de aquel lado son negros y de este lado no son negros, nada de eso. Los historiadores nacionales, con escasísimas excepciones, todos debieran de estar fusilados porque se convirtieron en cortesanos, empleaditos públicos, y ninguno de ellos ha procedido a defender
nuestra soberanía nacional. Por eso, ya que muchos no calificaban al autor Joaquín Balaguer como historiador, yo siempre le di su mérito como historiador. ¿Por qué? Porque cuando escribió El Centinela de la Frontera, desafió a los historiadores a que le dijeran si Pedro Santana era o no un libertador, porque él dijo en ese libro, que lo he leído como 7 u 8 veces, que Pedro Santana, en las 2 únicas ocasiones en que supuestamente peleó con los haitianos, llegó a destiempo, pasado las escaramuzas, las batallas, y fue más lejos. En la batalla del 19 de marzo, dejó las tropas y se fue al otro día. Y por poco perdemos ese territorio. Igual sucedió en la otra batalla el 30 de marzo. De modo que ningún historiador le salió al frente a Joaquín Balaguer en esa ocasión. Posteriormente, cuando escribió su obra El Cristo de la Libertad, dijo lo mismo, lo volvió a reiterar. Él dijo, por ejemplo, que los historiadores nacionales no sustentaban bien su tesis y que la mayoría de lo que sabían los historiadores nacionales se sabía porque lo había escrito, lo había plasmado un historiador francés, Thomas Madiot, y murió, me parece, en Haití, 1884 por ahí. De modo que esto robustece la tesis del historiador Frank Moya Pons. Ahora, yo le voy a decir a ustedes, ¿por qué los pueblos se protegen de las fronteras? Por los delincuentes, por los contrabandistas, por los criminales. ¿O es fácil abrirle las fronteras al mundo musulmán, al mundo terrorista, que son unos delincuentes que ellos ni siquiera educación tienen, la mayoría de ellos son criminales? Entonces, usted que es presidente de un país desarrollado, va a aceptar criminales, hablando de igualdad. Igualdad hay entre los nacionales de un estado y los que son legales y se han adecuado y han asimilado la cultura de ese pueblo. Pero un delincuente no se lo puede, no puede venir a exigir derechos de igualdad. Ahora, yo le voy a decir cuántos países están levantando fronteras en los últimos tiempos y el por qué. Los muros de 21 fronteras históricas tenemos ahí, y son países que han tenido que poner muros fronterizos. Y aquí se dice que los vallados fronterizos se construyen para evitar la entrada de migrantes, traficantes o enemigos. Y tan solo quedaban 11 en el mundo. Actualmente la cifra se ha elevado a 70. Y otras construcciones de 70 muros fronterizos. Oh, y nos olvidamos que Haití es un enemigo nuestro. Haití desde 1641 que penetraron por Azua, han estado robando ganado, nuestros bosques. Y cuando llegaron 1822 hasta 1844, invasión, nosotros seguimos con el mismo problema haitiano.
Y el resultado de esto es que luego que nos liberamos en 1844, tuvimos que batallar 15 o 16 batallas, porque todavía en 1855 el emperador Zulú invadió nuestro país. Fuimos invadidos en 1801, en 1805, en 1822 y en 1855. Nuestro país tiene que tener su muro fronterizo, pero no creo que sea un murito como están levantando, sino un muro de verdad, y que los guardias protejan las fronteras y que el gobierno proceda a repatriar, a deportar a los haitianos ilegales, y que cese el malvado paritorio de haitianas que está haciendo con que nuestro presupuesto de salud se destine cerca de un 25% solamente a las haitianas, algo criminoso, y que el país no puede seguir soportando ese costo adicional que debemos pagar los dominicanos.